Hola, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo del otro lado por medio del canal de YouTube. Estamos en la clase número 4 ya de llamados para su propósito, iniciándonos a la guerra espiritual. Y en estas 4 clases que ya hemos concretado, hemos puesto como un fundamento sobre nuestra identidad, sobre nuestro llamado, con el fin de fundamentarnos sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Por lo que recién a partir de la próxima clase estaremos sí enseñando acerca de la guerra espiritual y todo lo demás. Lo importante es que vos y yo tengamos un concepto bien claro de para qué Dios nos creó, cuál es nuestro llamado, fundamentados en la vida del Espíritu, en este nuevo nacimiento, y así nosotros poder estar firmes, porque tenemos que saber que una vez que nos iniciemos a la guerra espiritual, lo que va a hacer el enemigo en nosotros es movernos del lugar, es desenfocarnos del llamado y del propósito. Por eso es que tenemos nosotros que saber a qué Dios nos llamó, para qué Dios nos creó, nos formó, y no movernos como declara la palabra, no movernos fácilmente de lo que hemos creído. Así que te invito hoy a entrar a esta vida del Espíritu. ¿Te acuerdas que en la clase pasada vimos que había una puerta de entrada al mundo natural, pero también había una puerta de entrada al mundo espiritual, a esta vida del Espíritu? Las dos puertas se llaman nacimiento. Una, nacimiento natural, que es la que entramos a este mundo, pero hay otra puerta que se llama nacimiento espiritual, la cual nos conecta con lo eterno, con lo espiritual, con lo que no se ve. Esa puerta llamada nacimiento es la que un día nosotros tuvimos que entrar, tuvimos que pasar a través de Jesucristo. ¿Te acordás cuando Jesús dijo, yo soy la puerta? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta. Y un día vos y yo pasamos por esa puerta llamada nacimiento a través de Cristo Jesús, y declara la palabra en San Juan 1, 13 y 14 que somos nacidos no por voluntad de carne ni por voluntad de sangre. No hubo nada natural para este nacimiento, sino que fue un nacimiento provocado por la voluntad de Dios. Dice que nosotros somos nacidos del agua y del espíritu. Y hoy, entrando a este tema de la vida del espíritu, quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 es el valle de los huesos secos. Quizás vos ya lo escuchaste a este pasaje, ya lo leíste, pero hay cosas que vamos a rescatar para entrar a la vida del espíritu, de lo que está aquí. Dice la palabra de Dios que la mano de Jehová vino sobre mí, hablaba el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. En el versículo 7 dice, profeticé pues como me mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu,
Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos, y por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová. Y la lectura sigue, ¿verdad? Lo primero que aquí vemos es que el profeta fue llevado a un valle que dice que estaba lleno de huesos secos. Un valle que el Espíritu Santo lo hizo caminar al profeta, lo hizo ir, vamos a hacer de cuenta, lo hizo ir para el norte, después lo hizo volver, después lo hizo ir para allá. En todo el valle por el cual el profeta caminó, estaba lleno de huesos secos. Pero también dice la palabra que no solamente estaban secos, sino que estaban extremadamente secos. Y cuando la palabra recalca algo es porque quiere hacernos ver que esos huesos estaban en gran manera sin vida, secos en el extremo. Ahora el profeta escucha al Espíritu y el Espíritu, el Señor, le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Y el profeta no sabía qué decirle y le dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos, oíd palabra de Jehová. Acá lo que más me llama la atención es que este profeta tenía que profetizar a algo que no tenía vida. Este profeta tenía que soltar una palabra que no venía de su corazón, que no venía de su mente, sino la palabra que él estaba escuchando, la palabra que venía de Jehová. Y esta palabra le tenía que decir a esos huesos que estaban secos. Entonces, cuando el profeta en obediencia empieza a soltar la palabra que venía de Jehová, dice que empieza a sentir un ruido y dice, y mientras yo profetizaba, escuché un temblor, los huesos se empezaron como a mover y cada uno buscó su parte y se comenzó a formar un ejército de hombres, pero que no tenían espíritu. Y vino otra vez, dice, la palabra del Señor y le dijo, profetiza al espíritu y dile, espíritu, ven de los cuatro vientos. Y dice la palabra que vino el espíritu sobre estos huesos, sobre estos cuerpos y comenzaron a tener vida y se formó un gran ejército. Cuando nosotros entramos a la vida del Espíritu, comenzamos a ver que esos huesos representan nuestra vida. Representa tu vida, mi vida. Así estábamos de secos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Así estábamos de secos en un valle. Y cuando vino el Espíritu de Dios y entró a nuestra vida, comenzamos a tener vida. Y una vida que solamente la da Dios, una vida espiritual. Y el profeta acá tiene que profetizar. Profetizar sobre cosas que no tenían vida. Y acá va la primera enseñanza para vos como fue para mi vida. Muchas veces perdemos muchas oportunidades
Muchas veces perdemos oportunidades de hablar con nuestra boca y profetizar la palabra. ¿Saben por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios. Muchas veces, cuando tenemos la oportunidad de soltar una palabra de vida, perdemos la oportunidad porque no nos sabemos un texto, no memorizamos la palabra y le profetizamos y yo te profetizo que vas a estar bien. Pero la palabra de Dios me enseña a mi vida de que la palabra de Dios es espíritu y es la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso Jesús les tuvo que decir a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por tanto, todo lo que nosotros dejamos entrar a nuestra vida de parte de Dios, cuando la soltamos, cobra vida. Cobra vida, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa la palabra que se guarda en tu corazón, usa la palabra que vos escuchás el domingo, que escuchás en los discipulados. El Espíritu Santo usa la palabra que te da el lunes, el martes, el miércoles, con el fin de traer vida a vos, a tu familia, pero también con el fin de que profetices la palabra, de que sueltes la palabra. ¿Por qué? Y acá vamos a entrar un poquito a lo que es el mundo espiritual. ¿Sabes? En el mundo espiritual, el reino del mal, como el reino de la luz, que es el reino de Dios, se mueven en palabras. Es palabra contra palabras. El reino de las tinieblas lanza constantemente palabras de muerte, palabras de maldición, de enfermedad, de pobreza. Pero el ejército de Dios, los hijos de Dios, tienen la palabra de vida en su boca, por lo que tienen que soltarla, declararla, memorizarla, entenderla, porque si no, las palabras del mal cobran fuerza y cobran poder contra los hijos de Dios y contra este mundo natural. Por eso este profeta, si se hubiera quedado dudando y se hubiera quedado pensando, pero está en seco, ¿cómo le voy a hablar algo que no tiene vida? Pero el profeta entendió que era palabra de Dios, y donde hay palabra de Dios, aún las cosas que no tienen vida pueden tener vida, porque Cristo es la vida, Dios es vida. El mundo espiritual, queridos hermanos, amigos que nos estás viendo, el mundo espiritual es palabra contra palabra, palabra contra palabra. Por eso el mundo dice, todo va a estar mal, cada vez vamos peor, pero los hijos de Dios tienen que soltar palabra de vida y decir palabras que hagan que los huesos secos, que la gente que todavía no tiene a Cristo, cobre vida. No sé si me van entendiendo hasta ahí. Entonces yo quiero que vos veas al Espíritu Santo, que vos veas al Espíritu de Dios que está en tu vida como un espíritu de vida. El Espíritu Santo es un espíritu que resucitó Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo es el espíritu que se movió en la creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y este Espíritu Santo fue el creador de todas las cosas que Dios soltaba. Cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu de Dios iba y separaba la luz de las tinieblas. Cuando Dios soltaba la palabra, el Espíritu Santo era el activador, era el creador.
Cuando nosotros vamos a la vida de José, podemos ver al Espíritu Santo manifestándose ya no como un creador, sino como un administrador, porque el Espíritu Santo se manifiesta como administrador, como gobernador, como dirigente. Cuando vamos a la vida de Noé, vemos al Espíritu Santo como un constructor, porque el Espíritu Santo viene sobre la vida de personas para hacerlo hábil en diseños, en construcciones. Cuando vamos a la vida a ver de Débora, ¿te acuerdas de Débora? El Espíritu Santo estaba sobre ella y la hacía gobernar, ser una jueza, una mujer inteligente, sabia. Y todo eso, ¿quién lo hacía? Lo hacía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu que tiene muchas funciones, que no solamente está para sanar, el Espíritu Santo no está solamente para libertar, el Espíritu Santo se manifiesta de multiformes maneras. Y una de esas maneras y formas es trayendo administración, es dándote sabiduría, es dándote inteligencia. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles a los hombres que tenían que servir en las mesas, que tenían que servir el té, que tenían que servir la comida, preparar, porque los apóstoles, les aviso, tenían un comedor y un merendero. Sí, si vos vas a Hechos capítulo 6, vas a ver que los apóstoles trabajaban en el comedor y en el merendero. Y ellos atendían y crecía ese comedor y ese merendero que tuvieron que buscar a personas con 3 características: que sean de buen testimonio, que estén llenas del Espíritu Santo y que sean sabias. ¿Sabes? El Espíritu Santo no puede despegarse del creyente. Es tu compañero, es tu amigo. El Espíritu Santo es tu guía, es tu dirección. Y Él está para ayudarte a cumplir el propósito que Dios puso en tu vida, ese llamado que Dios te hizo. El Espíritu está para enseñarte a ser un constructor, para enseñarte a ser un administrador como José. El Espíritu Santo está para traerte ideas creativas, como se le trajo a 2 muchachos en Éxodo 31, cuando tenían que hacer los diseños del tabernáculo. Dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a tener ideas creativas y empezaron a diseñar. El Espíritu Santo está hasta para enseñarnos a hacer un té, una comida. El Espíritu Santo está para enseñarnos, para instruirnos, para hacernos eficaces en lo que nosotros fuimos llamados. Ahora, quiero que vos veas que este profeta Ezequiel tuvo que profetizar, tuvo que entender que la palabra que él soltaba, que la palabra que él declarara sobre esos huesos, no era de él, era de Dios. Y que esa palabra que es espíritu y que es vida, cuando la suelta un hijo de Dios que es entendido, comienza a tener vida. Por eso una persona llena del Espíritu Santo no puede ser seco, no se puede secar, no puede ser improductivo. Ahí me explico bien. Una persona con el Espíritu Santo no puede ser improductivo porque tiene la vida de Cristo adentro. Por eso en San Juan 6:23, ahí declara la palabra también. Dice: mis palabras son espíritu y son vida, y donde yo suelto mi palabra va a traer crecimiento,
Donde yo suelte mi palabra, dice Dios, va a traer vida, va a traer productividad, va a traer crecimiento, va a traer progreso. Porque donde está el Espíritu de Dios, no solamente hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sabiduría, hay entendimiento, hay poder. Y todo eso que nosotros vemos en la antigüedad, como en Sansón, ¿te acuerdas Sansón? Bueno, Sansón, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo en Sansón? Con fuerza, ¿no? Entonces vos ahí ves al Espíritu Santo con una fuerza que podía Sansón derribar todo el ejército de los filisteos. Vos podés ver ahí a Sansón con una fuerza sobrenatural, que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, se empoderaba de tal forma de que las cuerdas las cortaba fácilmente. Es más, movió la última vez columnas y hizo que todos murieran aplastados por esto, por el techo, por los escombros. Ahora vos fíjate cómo se manifestó ahí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también estuvo sobre Josué y Caleb. El Espíritu Santo también vino sobre Moisés para enseñarle a dirigir, para ayudarlo a sacar al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estuvo en funcionamiento en todo el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que vos aprendas esto acerca de la vida del Espíritu. Todo esto que tuvo José, que tuvo Moisés, que tuvo Daniel, que tuvo Esther, que tuvo Débora, que tuvo todas las personas del Antiguo Testamento, todo eso lo tenés vos dentro tuyo. No tenés una parte, tenés todo, todo. Por eso dicen Colosenses que nosotros estamos completos en Cristo. Porque Moisés tuvo una parte nomás del Espíritu y para una ocasión. Sansón tuvo solo una manifestación del Espíritu y era para un tiempo nomás. Ahora vos y yo tenemos todo lo que vos ves y lees del Antiguo Testamento, lo tenés vos dentro tuyo. El Espíritu Santo está en tu vida y se quiere manifestar en todas las áreas de tu vida. En la área de administrar tus horarios, administrar tu tiempo, administrar tu economía, administrar tu hogar, administrar tu vida personal. El Espíritu Santo se quiere manifestar con sabiduría en vos para que la desarrolles y extiendas tus límites. El Espíritu Santo también te quiere empoderar. Sí, te quiere empoderar en todas las áreas de tu vida. Empoderarte no solamente para que eches fuera demonios, te quiere empoderar como hija de Dios, como hijo de Dios. Te quiere dar una inteligencia sobrenatural, que seas 10 veces mejores como fue Daniel y Josué y sus amigos, perdón. También el Espíritu Santo quiere ser tu maestro, tu guía, tu director, tu enseñador, porque es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a dejar que el Espíritu Santo comience a guiarnos y ya no a hacer las cosas porque nosotros las sabemos hacer, sino que buscamos la guía del Espíritu. Saben, las cosas cambian. El mundo que te rodea cambia a tu alrededor. ¿Por qué? Porque el mundo, la creación, conoce la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que vos entiendas y le des lugar al Espíritu Santo en tu vida. Te voy a dar un ejemplo muy simple que a mí me pasó en estos días. Estuve en este tiempo, mientras leí esta palabra,
intentando hacer mi documento. Y lo quería hacer de forma digital y no podía. Entonces le dije al Espíritu Santo, quiero hacer el documento, pero no puedo, Espíritu Santo. Necesito que vos me ayudes. Si esto que vos querés que yo emprenda, porque necesitaba el documento para emprender esto que necesitaba yo hacer. Y le digo, si vos querés que yo lo emprenda este proyecto, dame el documento, Espíritu Santo. Y esa misma tarde, noche, el Espíritu Santo me dio el documento. Sí, me dio el documento. Es que nosotros no lo tenemos muchas veces en cuenta. Usamos al Espíritu Santo para un domingo, en la noche, en una actividad de reunión, pero no le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cómo querés que organice la casa? ¿Qué querés que compre, Espíritu Santo? No lo invitamos al Espíritu Santo a ser parte de nuestra vida. Por eso nos cuesta muchas veces depender de Él. Y por ahí vienen los fracasos y las malas inversiones. Y no le preguntamos, Espíritu Santo, ¿querés que emprenda este negocio? ¿Qué pensás, Espíritu de Dios, si yo compro esto y invierto en esto? Es que el Espíritu Santo tiene que ser parte de nuestra vida, parte de nuestros proyectos. Si hay alguien que te va a decir la verdad, siempre es el Espíritu Santo. Porque en San Juan 14 y en San Juan 15 nos enseña la palabra que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? A toda verdad. A toda verdad. Y si hay alguien que te va a mostrar las cosas, va a ser el Espíritu Santo. Ahora, el problema está en que muchas veces no lo dejamos participar. No lo dejamos a que sea parte aún de nuestros negocios, de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos. No lo dejamos muchas veces al Espíritu Santo a que eduque a nuestros hijos, a que les enseñe a nuestros hijos. Y somos el impedimento para que nuestros hijos entren en esta vida del Espíritu. Hay veces que no compartimos las cargas con el Espíritu Santo. No compartimos las angustias, lo que nos preocupa. Y hacemos del Espíritu Santo un tiempo en una congregación y no le preguntamos si está de acuerdo con nuestra forma de hablar, no le preguntamos qué quiere cambiar en nuestra vida, qué le parece, cómo estamos funcionando, porque pensamos que el Espíritu Santo se mueve solamente en la iglesia o se mueve con ciertas personas. Sos portadora, sos templo del Espíritu de Dios. Sos el templo, sos la morada del Espíritu. Y es ahí donde Dios habita, y dice la palabra, en donde Él hace que nuestra vida sea productiva. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, va a vivir. Porque Cristo es la vida. Ahora, qué interesante es esto, ¿no? Es muy interesante lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque donde hay un hijo de Dios, es natural, hermanos. Es normal que tiene que haber vida. Sí, tiene que haber crecimiento. Si el Espíritu Santo está en tu vida tiene que crecer. Tu vida no puede ser improductiva. Tiene que crecer.
Si el Espíritu de Dios, que es un espíritu de vida, está en tu hogar tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que progresar. Si el Espíritu Santo está en un ministerio, ese ministerio tiene que crecer, tiene que progresar, multiplicarse, porque el Espíritu de Dios es un espíritu vivificador, es un espíritu que da vida. Por eso la palabra de Dios dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y si quizás en este tiempo no hemos avanzado y no hemos progresado, tendremos que pensar, ¿será que nos hemos separado? ¿Nos hemos distanciado del Espíritu de Dios, de la vida? Porque la palabra de Dios es clara y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y qué cierto que es eso. Yo separada de Cristo no puedo dar fruto. Yo separada de Cristo no puedo multiplicarme, no puedo extenderme, porque Él es la vida. Entonces yo tengo que entender que un día yo estaba así, seca, pero que cuando vino el Espíritu Santo y sopló sobre mí ese aliento de vida, ese soplo, trajo vida. Y desde ese momento, como hija o hijo de Dios, me convertí en una persona productiva, en una persona que, como declara la palabra, todo lo que pisa la planta de su pie comienza a ser de él o de ella. Tenemos que ser llenos del Espíritu, y no solamente llenos del Espíritu de Dios, sino a andar en el Espíritu y no volvernos a los deseos naturales, carnales que antes teníamos, sino a andar en el Espíritu, como dice en Gálatas. Y ese andar en el Espíritu va a hacer que mi vida sea una vida productiva, una vida que avance, que progrese, que crezca. Vos fíjate en la creación de Dios, todo lo que tiene vida, los animales, las plantas. Vos fíjate hasta nosotros mismos, ¿no? Todo lo que tiene vida, todo lo que tiene un espíritu, crece, no se queda en un mismo lugar. Vos ves que un árbol tiene vida. Y esa vida del árbol va haciendo que crezca y crezca y crezca ese árbol, hasta hacerse alto. Así también los animales que vos ves, ese perrito o ese gatito que vos tenés en tu casa, que lo trajiste de cachorrito, chiquito, pero como tiene vida, se hizo grande, grande y grande. Bueno, así también tiene que pasar con vos y conmigo y con tu familia y con todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque tenés vida y tenés una vida del Espíritu. Por eso un hijo de Dios no puede ser improductivo, no puede estar estancado, no puede no dar fruto. ¿Por qué? Porque tiene vida del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu de vida, de resurrección. Por eso, quizás vos sos una hija de Dios o un hijo de Dios. Y hoy Dios te pone sobre un valle, como lo puso este profeta. Y quizás vos estés en un valle seco, en un valle donde la economía está seca. La economía del país, si vos te diste cuenta, se está secando, se está consumiendo. Entonces tienen que estar los hijos de Dios soltando palabras de vida a la economía del país. Tenemos que despertar, iglesia, y empezar a profetizar palabras de Dios a los cuatro vientos, empezar a profetizar y a declarar palabras de vida sobre los gobernantes,
sobre la economía del país. Si hay algo que se está secando también, son las personas. Hay muchas personas enfermas. Esta pandemia está dejando muchas secuelas. Entonces tenemos que levantarnos sobre ese valle de enfermedad y empezar a declarar, a profetizar palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús caminaba sobre un estanque y se paró sobre un hombre que hacía 38 años que no caminaba, que estaba postrado en el lugar? Le soltó una palabra. Le soltó una palabra profética y le dijo: hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, levántate. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a soltar palabra de vida, a profetizar la palabra de Dios, a decirle a esos huesos secos, a esos huesos de desempleo, a esos huesos de divorcio, a esos huesos de enfermedad. Empezar a soltar la palabra, a profetizarle a lo que no está teniendo vida. Comenzar a hablarle y a decirle: así dice Jehová, así dice Dios, así dice Cristo. Hay personas que están necesitando que los hijos de Dios despierten y dejen de orar por ellos mismos y dejen de orar por lo mismo de siempre y empiecen a soltar palabra profética sobre la nación, sobre el gobierno, sobre las escuelas, la educación. ¿Qué va a ser de nuestros hijos si no estudian? ¿Qué van a hacer de nuestros hijos si el día de mañana no tienen una buena educación, una buena base? Tenemos que soltar, iglesia. Tiene que despertar y manifestarse este mundo y empezar a profetizar sobre la educación de nuestros hijos. Tenemos que empezar a profetizar sobre los valles de los adolescentes, sobre los valles de las adicciones y pararnos ahí y empezar a profetizar sobre esos huesos secos. Porque tenemos el espíritu de vida. Y al soltar nosotros la palabra de vida, cosas van a comenzar a suceder, a cambiar. Y las tinieblas que todos los martes y los viernes sueltan palabras de muerte, de enfermedad, de pobreza, de escasez, de ruina sobre los hijos de Dios y sobre las familias de la comunidad, sobre el gobierno. Lanzan sus hechizos, lanzan sus conjuros, hacen sus trabajos. La iglesia está dormida, entretenida. Y el momento de oración lo usan para orar por ellos mismos. Yo te quiero despertar a la vida del Espíritu y que seas un profeta aquí en la tierra, un profeta de Dios, soltando la palabra de Dios, soltando la palabra de vida y empezando a cambiar la atmósfera, empezando a cambiar el entorno. Sos un generador de cambios. Cuando este profeta comenzó a soltar la palabra, vio y sintió un temblor, escuchó un gran ruido y empezó a ver un ejército. Empezó a ver un ejército. Cuando la iglesia entienda de que soltando palabras de vida, un ejército de hombres y mujeres van a despertarse, van a resucitar y van a comenzar a tener vida del Espíritu. Quizás en este tiempo lo único que has hecho es quejarte, es angustiarte, es desanimarte. Quizás en este tiempo estuvimos distraídos, desenfocados, mirando nuestras necesidades nomás. Te animo a que despiertes a la vida del Espíritu.
y comiences a profetizar. Porque si hay algo que portás dentro tuyo, es el Espíritu Santo. Cuando recuerdo y te lo cuento en modo de experiencia personal. Cuando empezaba a ver esto del Espíritu Santo, hace muchos ya años, 3, 4 años atrás será, recuerdo de que mi pregunta era, ¿para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? Porque quería saber, quería conocerlo, quería que Él se manifestara en mi vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Tenía que tener un sentido el tenerlo adentro mío. Y recuerdo que yo dije, si vos me das el Espíritu Santo y Él se manifiesta en mi vida, yo lo voy a usar para lo que lo usó Jesús. Así fue mi pensamiento. Y así dije, si vos me das el Espíritu Santo y Él comienza a manifestarse en mi vida, yo voy a hacer lo que hizo Jesús. Y recuerdo que comencé a hacer cosas que antes no las hacía. Y comencé a hablar de una forma que antes no hablaba. Y comencé a discernir y a mirar las cosas como antes no las veía. Ahora, el Espíritu Santo se manifestó en mi vida, sí, se manifestó. Pero con un llamado, con un propósito. Y no es, te puedo asegurar que no es para beneficio personal muchas veces. El Espíritu de Dios, acórdate lo que dijo en Isaías 61. Jesús portaba el Espíritu Santo, pero él decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Oh, no es para mí solo, es para otros. Sí, el Espíritu Santo es para que lo impartas en otros, sanando, profetizando, liberando, sirviendo. Para eso te dio el Espíritu Santo, para eso te empodera, para que cumplas el llamado. El Espíritu Santo no está para estar sentado 3, 5, 6 horas frente al tele, frente a una computadora. El Espíritu Santo está para empoderarte, para manifestarte acá en la tierra y seas la voz de Dios y seas las manos de Él y sean los pies de Cristo y seas los ojos y seas el oído de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que entrar en esta vida del Espíritu, salir un poco de este mundo natural, desenfocarnos. Sí, no hay trabajo, estamos enfermos, estamos encerrados, sí, pero en el Espíritu no tenés límite. No tenés límite en el Espíritu. Podés profetizar, ir, volver, declarar, abrir, cerrar, romper en el Espíritu. No tenés límite. Pero los cristianos muchas veces, los hijos de Dios, estamos más en no tengo plata, no me alcanza, no hay trabajo, todo. Y por eso el justo por su fe vivirá. Y nosotros no somos los que andamos por vista, sino que andamos por fe, por la vida del Espíritu. Al entrar acá en este tema, desde esta clase va a ser un punto y aparte para poder entrar en la guerra espiritual. Porque si no aprendemos a hacerlo en el Espíritu, la única lucha que vamos a tener va a ser contra carne y sangre. Por eso te estoy enseñando en estas clases y poniendo un fundamento para que vos aprendas a andar en el Espíritu, a conocer al Espíritu Santo, a conocer tu llamado, el empoderamiento que hay en tu vida para ejercer ese llamado y poder hacer frente a las tinieblas que van a resistir tu llamado, tu asignación, que te van a hacer frente, que van a poner barreras, van a querer limitar
meditar. Pero la única forma de vencer todo eso no es con el conocimiento humano, no es con el intelecto, sino es con el espíritu. Por eso declara la palabra, no es con ejércitos, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Es con el Espíritu de Dios. Y podemos orar noches pidiendo que nos llene, y nos llene, y nos llene. Y nos llena, pero el problema es que nunca nos vaciamos para que nos siga llenando. El problema es que estamos llenos de nosotros mismos muchas veces. El Espíritu Santo viene y se derrama con objetivos claros, como lo hizo con Sansón, que se derramó el Espíritu sobre él con un objetivo: libertar al pueblo de Israel, libertar a otras personas. El Espíritu Santo vino sobre Noé para que construyeran un arca y libertara, salvara a las personas que creyeran, a los animales. Siempre el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida con un objetivo: es cumplir el llamado de Dios, la asignación de Dios. Y te va a empoderar y te va a usar y te va a ayudar. Pero tenés que empezar a entrar esta vida en el Espíritu. Tenés que empezar a dejar un poco la carne, los deseos de la carne, y empezar a obedecerle más al Espíritu. No hagas las cosas religiosamente. Yo leo, yo oro, yo leo, yo oro. Pero es más que leer y orar, es ser entendido de lo que lees y oras. Porque por más que leas y ores, si solamente estás pensando en vos mismo y en tu familia y que no me falte, y que no tengo, ¿de qué te sirve leer y orar? Yo quiero que entres a esta vida, que entres y no solamente te mojes los tobillos, que no lleguen las aguas hasta la rodilla, sino que empieces a nadar en el Espíritu, en el río de Dios. Y que profundices, porque hay mucho más de Dios. Levántate como un profeta en tu casa, como una profeta en tu hogar, en tu matrimonio. Empieza a profetizar sobre vos misma, sobre vos mismo. Empieza a soltar palabras de vida sobre vos. Empieza a soltar palabras de vida sobre tu barrio, porque es fácil quejarse del barrio, pero ¿quién profetiza sobre el barrio? ¿Quién profetiza sobre las calles del barrio? Es fácil quejarse de la iglesia, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Es fácil quejarse de lo que no tenemos. Pero ¿quién se levanta como profeta de Dios a profetizar, a soltar palabra de vida para que las cosas cambien y sucedan? Y ahí tiene que haber un entendido de la palabra de Dios. Uno que esté en el Espíritu y entienda que el Espíritu de Dios viene, sopla y trae vida, trae crecimiento. Tenemos que ser entendidos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12 de Ezequiel 37, que dice: por tanto profetiza, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabrás que yo, Jehová, hablé y lo hice. ¿Te diste cuenta cómo terminó? Y sabrás que yo, Jehová, hablé y lo hice. Hablé y lo hice. Hoy se tiene que levantar un profeta de Dios
para hablar la palabra de Jehová, para hablar la palabra de nuestro Dios, para que se haga. Por eso hoy voy a profetizar sobre tu vida. Hoy voy a declarar palabras de Dios sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre la comunidad. Hoy vamos a orar y vamos a profetizar. No vamos a orar pidiendo, rogando, vamos a profetizar, vamos a cambiar los aires. Oramos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, hoy soltamos la palabra profética, sí, soltamos la palabra de vida. Señor, tú eres la resurrección y la vida. Todo el que esté muerto, si cree en ti, va a vivir. Sí, Señor. El Espíritu Santo se está moviendo sobre los pasillos de los hospitales. Y me está mostrando el hospital infantil. Espíritu Santo, tú eres el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Resucita a los niños que están enfermos, sánalos, Espíritu Santo. Entra en cada cuarto, Espíritu Santo, y resucita, sana. Tú eres la resurrección y la vida, Espíritu Santo. Trae sanidad a los niños, Espíritu de Dios. Niños que estén enfermos en terapia intensiva, te pido, Espíritu Santo, que traigas vida sobre sus cuerpos. Sí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú tienes poder. Manifiesta tu poder, Espíritu Santo. Y ven, Espíritu de Dios. Ven sobre aquellas personas que se sienten débiles, indefensas, que tienen una autoestima baja. Ven, Espíritu Santo. Empodérate de ellos. Sácalos de sus sepulcros. Sácalos, Espíritu Santo, y llévalos a la vida del Espíritu, a la vida de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Soltamos palabras de vida sobre esta comunidad, sobre nuestra Córdoba, sobre nuestra Argentina. Declaramos sobre esta tierra, que es tierra bendita, es tierra deseable, tierra productiva. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos sobre cada familia de la Argentina. En el nombre de Jesús oramos por las personas que no tienen trabajo. Personas, Señor, que están necesitando trabajar. Padre, en el nombre de Jesús abrimos puertas laborales, oportunidades de trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, si hay una persona del otro lado que está necesitando de trabajo, en el nombre de Jesús se abren puertas de trabajo, Señor. Empleos en el nombre de Jesús. Que la vida del Espíritu comience a correr sobre cada hogar, sobre cada calle, en el nombre de Jesús, trayendo salvación, trayendo sanidad. Sí, Espíritu de Dios, porque hay una iglesia que se está manifestando y que está orando y que está clamando, y todo lo que el diablo sentenció y dijo en contra de la iglesia de Cristo, la cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos vida sobre los pastores, salud, vida sobre los líderes, sobre los ministerios, vida y crecimiento, progreso sobre las casas de esperanza y vida. Declaramos vida en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado y que tu palabra, que es Espíritu y que es vida, traiga crecimiento a mis hermanos que lo están escuchando del otro lado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y Él, que es Dios de toda carne,
Él es Dios de toda carne, Él tiene el control de todas las cosas. Va a hacer su voluntad y va a obrar a favor de los hijos de Dios. Profetiza. Que Dios te bendiga y te espero en la próxima clase.